Clara Mendoza jamás imaginó que el día en que abandonaría la casa a la que había entregado 20 años de su vida sería celebrado como una fiesta. Con una vieja maleta entre las manos, oyó risas al otro lado de la puerta. Su hermano descorchó una botella de vino. Su cuñada aplaudía con una sonrisa de satisfacción. Y su propio padre, el hombre por quien Clara había sacrificado su juventud, pronunció unas palabras que le atravesaron el corazón. Por fin tendremos paz. Clara no respondió. Bajó la mirada, respiró hondo y cruzó el umbral sin volver la cabeza. Nadie intentó detenerla. Nadie le preguntó a dónde iría. Ninguno de ellos podía imaginar que, 47 días después, un mensajero llamaría a esa misma puerta con 47 facturas impagadas. Tampoco sospechaban que cada sobre revelaría una verdad capaz de destruir la tranquilidad que tanto habían celebrado. Todo había comenzado muchos años atrás, cuando la madre de Clara enfermó gravemente. Clara apenas tenía 22 años y acababa de terminar la universidad. Soñaba con convertirse en arquitecta, recorrer Europa y levantar algún día un edificio que llevara su sello. Pero cuando los médicos anunciaron que su madre necesitaría cuidados permanentes, Clara fue la única que dio un paso al frente. Su hermano Ricardo dijo que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Su padre aseguró que ya era demasiado mayor para cargar con semejante responsabilidad. Así que Clara renunció a su primer empleo antes siquiera de comenzarlo. Cambió los planos y los proyectos por medicamentos, recetas, consultas médicas y largas noches sin dormir. Cuando su madre murió 5 años después, nadie le preguntó qué deseaba hacer con su vida. Todos dieron por hecho que seguiría ocupándose de la casa. Y así fue. Con el paso del tiempo, Clara se convirtió en el motor invisible de la familia. Era la primera en levantarse y la última en acostarse. Preparaba el desayuno antes de que los demás despertaran. Organizaba las compras semanales y buscaba siempre las mejores ofertas. Pagaba puntualmente la electricidad, el agua, el gas, internet y los impuestos. Controlaba los préstamos familiares, renovaba los seguros, recordaba las citas médicas de su padre e incluso cambiaba las bombillas fundidas. Nunca exigió agradecimiento. Le bastaba con que todo funcionara. Sin embargo, precisamente porque todo marchaba bien, nadie veía el esfuerzo que había detrás. Para Ricardo, la comida simplemente aparecía sobre la mesa. Para Sonia, la ropa limpia siempre terminaba doblada dentro del armario. Para don Ernesto, los medicamentos nunca se agotaban, como si la farmacia se encargara de todo por arte de magia. Nadie comprendía que detrás de cada pequeño detalle estaba Clara. Con los años comenzaron los reproches. Siempre estás diciéndonos lo que tenemos que hacer, protestaba Ricardo. Te comportas como si fueras la dueña de esta casa, añadía Sonia. Clara procuraba no responder. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Una tarde encontró a Ricardo rebuscando furiosamente entre unos documentos. ¿Dónde están los papeles del coche?, gritó él. En la carpeta azul, dentro del segundo cajón, respondió Clara. Ricardo abrió el cajón. Los documentos estaban exactamente donde ella había dicho. Ni siquiera le dio las gracias. Cerró de golpe y murmuró. Ojalá algún día dejes de controlarlo todo. Aquellas palabras permanecieron en la memoria de Clara. No porque fueran nuevas, sino porque empezaba a darse cuenta de que nadie entendía realmente todo lo que ella hacía. Varias semanas después, Sonia propuso organizar una cena familiar. Tenemos que hablar de algo importante, dijo. Clara pasó toda la tarde cocinando. Preparó los platos favoritos de su padre, horneó pan casero e hizo un postre que no elaboraba desde hacía años porque requería mucho tiempo. Cuando todos se sentaron a la mesa, el ambiente resultaba extraño. Ricardo evitaba mirarla. Sonia sonreía demasiado.
Don Ernesto jugueteaba nerviosamente con el tenedor. Después del postre, Ricardo se aclaró la garganta. Tenemos algo que decirte. Clara dejó lentamente la taza de café sobre la mesa. ¿Qué ocurre? Ricardo suspiró. Hemos estado hablando y pensamos que ha llegado el momento de que vivas tu propia vida. Ella sonrió, confundida. Siempre creí que esta también era mi vida. Sonia intervino antes de que Ricardo pudiera contestar. No puedes quedarte aquí para siempre. Clara sintió que se le cerraba la garganta. ¿Qué queréis decir exactamente? Ricardo decidió no dar más rodeos. Queremos que te marches. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el viejo reloj de la pared pareció detenerse. Clara miró uno por uno los rostros de su familia. Esperaba que alguien sonriera y confesara que todo era una broma. Pero nadie lo hizo. Entonces volvió los ojos hacia su padre. ¿Tú también piensas lo mismo? Don Ernesto guardó silencio durante varios segundos. Finalmente, bajó la mirada. Creo que será lo mejor para todos. Aquellas palabras le dolieron más que cualquier grito. Después de tantos años de sacrificios, la expulsaban como si fuera una carga. Clara respiró profundamente para contener las lágrimas. Entiendo. Ricardo pareció aliviado. Entonces no habrá problemas. Ella se levantó despacio. Ninguno. Subió a su habitación sin hacer ruido, cerró la puerta y permaneció inmóvil durante varios minutos. Contempló las fotografías antiguas, los libros para los que nunca había tenido tiempo y una caja donde todavía guardaba el boceto de aquel edificio que había soñado construir cuando era joven. Esa noche no durmió. Antes del amanecer comenzó a guardar sus pocas pertenencias en una vieja maleta. También tomó un pequeño cuaderno azul en el que, durante años, había anotado cada pago, cada contraseña, cada fecha de vencimiento y todos los detalles necesarios para que la casa funcionara sin contratiempos. Lo sostuvo entre las manos unos segundos. Podía dejarlo sobre la mesa y explicarles todo. Sin embargo, recordó las palabras de Ricardo. Ya no te necesitamos. Cerró el cuaderno, lo guardó en su bolso y escribió una única carta. No os deseo ningún mal. Solo espero que algún día comprendáis que las cosas más importantes suelen ser aquellas que nadie valora hasta que dejan de hacerse. Después de mirar por última vez la casa que había sostenido durante 20 años, Clara abrió la puerta principal y se marchó en silencio. No sabía que aquel cuaderno azul era la última barrera que todavía protegía a su familia de una catástrofe cuya cuenta atrás ya había comenzado. La primera carta pareció inofensiva. La segunda despertó algunas dudas. Cuando Ricardo abrió la 10ª, el color desapareció de su rostro. Al terminar de revisar las 47 facturas, comprendió que la verdadera tragedia no era que Clara hubiera abandonado la casa. Lo terrible era que se había llevado consigo el único sistema que mantenía a toda la familia en pie. Y lo peor aún estaba por llegar. Entre los sobres había una notificación judicial que les concedía solamente 10 días para evitar perderlo todo. El salón, que semanas antes había sido escenario de una celebración, estaba ahora cubierto de papeles. Facturas de electricidad, agua, gas e internet, impuestos, cuotas del coche, seguros médicos y pagos de la hipoteca se mezclaban sobre la mesa como piezas de un rompecabezas imposible. Esto no puede ser verdad, murmuró Sonia mientras revisaba los documentos. Ricardo trató de conservar la calma. Solo tenemos que pagarlo. Pero al consultar la cuenta bancaria descubrió que no era tan sencillo. Varios pagos automáticos ya habían sido rechazados. Otros requerían códigos de acceso que nadie conocía. Algunas compañías exigían renovar contratos firmados muchos años atrás. Clara era la única persona autorizada para realizar ciertos trámites. Don Ernesto observaba el caos desde su sillón, con el rostro pálido.
¿Cómo podía encargarse ella sola de tantas cosas? Nadie contestó, porque ninguno se había hecho esa pregunta mientras Clara vivía allí. Aquella misma tarde sonó el teléfono. Ricardo respondió con impaciencia. Sí. Buenas tardes. Llamamos del banco por el préstamo hipotecario. Ricardo tragó saliva. ¿Qué ha pasado? La cuota no ha sido abonada. Además, necesitamos actualizar la documentación financiera que normalmente gestionaba la señorita Clara Mendoza. Ricardo se quedó mudo. La empleada continuó. Si la situación no se resuelve en los próximos días, el expediente será enviado al departamento jurídico. Cuando colgó, Sonia comprendió por la expresión de su rostro que aquello era grave. ¿Qué han dicho? Que, si no lo solucionamos, podemos perder la casa. Por primera vez desde la partida de Clara, nadie discutió. Solo quedó un silencio lleno de miedo. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, Clara comenzaba una vida completamente nueva. Había alquilado un apartamento pequeño, sencillo y acogedor. No tenía muebles elegantes ni grandes comodidades, pero era el primer lugar donde sentía que podía respirar sin ser criticada. Cada mañana desayunaba junto a la ventana mientras contemplaba el amanecer. Ya no tenía que correr para preparar el café de nadie. No debía recordar medicamentos ajenos. No escuchaba órdenes ni reproches. Solo había calma. Gracias a la experiencia adquirida administrando durante años el presupuesto familiar, Clara consiguió trabajo como asistente administrativa en una empresa de logística. Durante la entrevista, el gerente, Víctor Salazar, se mostró sorprendido. Su currículum incluye pocos puestos oficiales, pero su experiencia gestionando presupuestos es impresionante. Clara sonrió con modestia. Llevo muchos años administrando recursos. No dio más explicaciones. En apenas 2 semanas detectó errores financieros que nadie había advertido. Encontró contratos duplicados, descubrió pagos innecesarios y renegoció varios servicios. La empresa comenzó a ahorrar miles de euros cada mes. Víctor no podía creerlo. ¿Dónde aprendió a hacer todo esto? Clara respondió con serenidad. La necesidad enseña más que cualquier universidad. Mientras Clara se volvía cada vez más valiosa en su nuevo empleo, la situación en la casa de los Mendoza empeoraba rápidamente. Una mañana intentaron encender la calefacción, pero no funcionó. Horas después recibieron una notificación de la compañía de gas, el servicio había sido suspendido por falta de pago. 2 días más tarde ocurrió lo mismo con Internet. Después llegó una carta de la aseguradora médica informando de que la póliza de don Ernesto sería cancelada si no abonaban la deuda pendiente. Ricardo empezó a perder el control. Dormía poco, apenas comía y discutía constantemente con Sonia. Todo esto es culpa tuya, gritó ella una noche. Tú también querías que Clara se marchara. Pero jamás imaginé que se encargara de tantas cosas. Don Ernesto escuchaba las discusiones desde su habitación. Cada pelea le recordaba su propio error. Recordó una tarde en la que Clara le había llevado sus medicamentos. Ella sonrió mientras colocaba cuidadosamente las cajas sobre la mesa. Él apenas apartó la vista del periódico. Ni siquiera le había dado las gracias. Ahora aquel recuerdo lo perseguía como una sombra. Al día siguiente decidió entrar por primera vez en la antigua habitación de su hija. Todo estaba perfectamente ordenado. El armario se encontraba casi vacío. Solo quedaban algunas fotografías y una caja de cartón. Dentro halló un viejo cuaderno lleno de anotaciones. Había calendarios de pagos, presupuestos mensuales, listas de compras, recordatorios de citas médicas y pequeñas notas escritas con una letra impecable. En una de las últimas páginas leyó una frase que hizo temblar sus manos. Si algún día ya no estoy aquí, espero que aprendáis a cuidaros unos a otros.
Don Ernesto rompió a llorar. Ni siquiera recordaba la última vez que había llorado así. Mientras tanto, Ricardo tomó una decisión desesperada. Buscó el número de Clara entre sus antiguos contactos. Permaneció varios minutos mirando la pantalla, sin atreverse a llamar. Finalmente respiró hondo y pulsó el botón. El teléfono sonó una vez. 2 veces. 3 veces. Cuando Clara contestó, su voz parecía tranquila. Hola. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Había ensayado muchas frases, pero todas desaparecieron. Clara, soy yo. Ella reconoció de inmediato la voz de su hermano. Lo sé. Se produjo un largo silencio. Por fin, Ricardo habló. Necesitamos tu ayuda. Clara cerró lentamente los ojos. Durante años había esperado una llamada semejante, aunque nunca creyó que llegaría tan pronto. Pensaba que ya no me necesitabais, respondió con calma. Ricardo bajó la cabeza, aunque ella no podía verlo. Nos equivocamos. Clara permaneció callada unos segundos antes de preguntar. ¿Qué ha ocurrido? Ricardo contempló la montaña de facturas acumuladas sobre la mesa. Todo se está derrumbando. Clara no respondió enseguida. Miró por la ventana de su apartamento, donde el sol comenzaba a ponerse. Por primera vez en muchos años, sintió que podía decidir por sí misma. Y justo cuando estaba a punto de darle una respuesta, recibió otra llamada. Era su jefe, que quería hacerle una propuesta inesperada. Una propuesta que cambiaría su futuro para siempre y obligaría a su familia a comprender que la mujer a la que habían despreciado valía mucho más de lo que jamás habían imaginado. Ricardo llegó al elegante edificio donde trabajaba Clara con el corazón acelerado. Había pasado toda la noche pensando en lo que le diría. Sin embargo, al cruzar la entrada principal, una escena lo dejó paralizado. Un grupo de empleados rodeaba a Clara y la felicitaba entre aplausos. Entonces oyó al director de la compañía anunciar una noticia inesperada. A partir de hoy, Clara Mendoza será nuestra nueva directora de operaciones. Ricardo sintió un vacío en el pecho. La mujer a la que habían tratado como si no valiera nada acababa de recibir el reconocimiento que su propia familia nunca había sabido darle. Esperó en la recepción durante casi una hora. Observó cómo los empleados saludaban a Clara con respeto y admiración. Algunos le pedían consejo. Otros le agradecían haber resuelto problemas que llevaban años afectando a la empresa. Cuando ella salió finalmente del ascensor, se sorprendió al verlo. Ricardo bajó la mirada. Solo necesito 5 minutos. Clara respiró hondo. Está bien. Vamos a una cafetería. Se sentaron uno frente al otro. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente, Ricardo rompió el silencio. Quiero pedirte perdón. Clara conservó la calma. ¿Por qué exactamente? Ricardo comprendió que aquella pregunta era mucho más difícil de responder de lo que había imaginado. Porque nunca vi todo lo que hacías por nosotros. Pensaba que simplemente estabas en casa, pero ahora entiendo que eras tú quien mantenía unida a la familia. Clara sonrió con tristeza. Nunca esperé admiración. Solo quería que me respetarais. Ricardo asintió lentamente. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Papá está muy mal. Se culpa de todo. Clara guardó silencio. Había imaginado muchas veces ese momento. Creía que sentiría satisfacción, pero solo sintió una profunda tristeza. ¿Cómo está? Ricardo soltó una risa amarga. He descubierto que nunca aprendimos a vivir. Dependíamos de ti absolutamente para todo. Clara bajó la vista hacia su taza de café. Durante 20 años había cargado sola con una responsabilidad que debía haberse repartido entre todos. Por primera vez comprendió que marcharse no había sido egoísmo.
Había sido una necesidad. Aquella misma tarde decidió visitar a su padre. Cuando llegó, la casa parecía distinta. Los muebles estaban cubiertos de polvo, las plantas se habían secado y la pintura empezaba a desprenderse de algunas paredes. Ya no era el hogar cálido que Clara había cuidado con tanto esmero durante años. Don Ernesto abrió lentamente la puerta. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hija». No consiguió decir nada más. Se abrazaron en silencio. Fue el primer abrazo sincero que compartían desde hacía muchos años. Cuando por fin se sentaron en el salón, el anciano tomó una vieja fotografía familiar. En ella, Clara tenía apenas 15 años y todos sonreían. «¿Recuerdas aquel día?», preguntó. Clara asintió. «Mamá todavía estaba con nosotros». Don Ernesto rompió a llorar. «Después de su muerte ocupaste su lugar, y yo fui tan egoísta que permití que cargaras con todo». Clara sintió un nudo en la garganta. Su padre continuó. «No solo te fallé como padre. También permití que tu hermano y Sonia te trataran como a una sirvienta». Ella tomó su mano. «No podemos cambiar el pasado. Pero quiero reparar el daño». Clara le dedicó una sonrisa serena. «Entonces empieza por reconocer que cada persona debe responsabilizarse de su propia vida». Aquellas palabras marcaron un antes y un después. Durante las semanas siguientes, Clara aceptó ayudarlos, pero estableció una condición muy clara. «No volveré a vivir aquí». Ricardo estuvo a punto de protestar, aunque comprendió que ya no tenía derecho a pedirle más sacrificios. En lugar de resolverles todos los problemas, Clara comenzó a enseñarles. Les explicó cómo preparar un presupuesto, pagar los servicios por Internet, renovar los seguros, organizar un calendario de vencimientos y administrar el dinero sin depender de una sola persona. Al principio cometieron muchos errores. Ricardo olvidó una fecha de pago. Sonia hizo una compra innecesaria que desequilibró el presupuesto. Incluso don Ernesto tuvo que aprender a pedir por sí mismo sus citas médicas. Poco a poco, cada uno empezó a asumir sus responsabilidades. La casa volvió a funcionar, pero no porque Clara se encargara de todo. Funcionaba porque todos colaboraban. Mientras tanto, Clara continuó creciendo profesionalmente. Gracias a las mejoras que había implantado, la empresa duplicó sus ingresos. Meses después recibió un importante reconocimiento nacional por su extraordinaria gestión administrativa. Cuando subió al escenario para recoger el premio, recordó a la joven que había renunciado a sus sueños 20 años atrás. Pensó que aquella muchacha se sentiría orgullosa de verla. Entre el público estaban Ricardo, Sonia y don Ernesto. Los tres se pusieron en pie para aplaudirla, no por obligación, sino con verdadero orgullo. Después de la ceremonia, Ricardo se acercó con una pequeña caja. Dentro había un cuaderno azul nuevo, muy parecido al que Clara siempre llevaba consigo. Ella lo miró sorprendida. «¿Qué significa esto?». Ricardo sonrió. El cuaderno viejo guardaba las obligaciones de una familia que nunca supo darte las gracias. Este es para que escribas únicamente los sueños que todavía quieres cumplir. Clara no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su hermano, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez, el arrepentimiento se había convertido en un cambio verdadero. Meses después organizaron otra cena familiar. La mesa estaba llena de risas, pero esta vez había una diferencia importante. Cuando terminó la comida, Ricardo lavó los platos, Sonia limpió la cocina y don Ernesto preparó el café. Clara permaneció sentada, conversando tranquilamente con ellos. Nadie esperaba que se levantara para hacerlo todo. Antes de que ella se marchara, don Ernesto alzó su copa. La voz le temblaba de emoción. «El día en que celebramos tu partida creímos que nos habíamos librado de un problema.
Hoy sabemos que aquel día perdimos a la persona que, con amor, paciencia y sacrificio, había sostenido nuestro hogar. Gracias por enseñarnos que una familia no se construye sobre el trabajo silencioso de una sola persona, sino sobre el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. Clara sonrió al observar cómo los tres recogían la mesa sin que nadie tuviera que pedírselo. En aquel instante comprendió que las 47 facturas nunca habían sido el verdadero castigo. Solo habían sido un espejo que obligó a su familia a enfrentarse a una deuda mucho mayor, años de ingratitud hacia la mujer que había sostenido sus vidas en silencio. Y esa deuda solo podía empezar a pagarse cuando aprendieran a valorar a Clara antes de que fuera demasiado tarde.